Today we'll be reading from Psalms chapter 23. Buenos días. Hoy vamos a leer el Salmo 23. So Psalms chapter 23. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. He makes me lie down En verdes green pastos pastures. me hace He leads me descansar. beside the Junto still a tranquilas aguas waters. me He restores conduce. my soul. Me infunde He nuevas leads me in fuerzas. paths Me of guía por sendas de righteousness for his justicia, name's sake. por amor a su nombre. Yea, though I walk through Aun the si voy valley of the por shadow valles of death, tenebrosos, I no will temo fear no peligro evil. alguno, porque For tú you are estás with me. conmigo. Your Tu rod and vara your y tu staff, callado they comfort me me. infunden You aliento. prepare a table Dispones before me in the mesa presence delante de of my mí en enemies. presencia de mis You anoint my enemigos. head with oil. Has ungido mi My cabeza. cup runs over. Surely, Mi copa goodness está and mercy shall rebosando. follow me all the days Ciertamente of el my bien y la life, misericordia and me I will seguirán dwell in todos the los house días of de the mi Lord vida, y en la forever. casa del Señor habitaré por siempre. Good morning. Buenos días. Bob, musicians. Gracias a Bob, a los músicos, gracias a Bubé por la Just have lectura. a real quick announcement for any Un of you anuncio who are a muy new rápido believer or, para ustedes que son just creyentes wanting to get nuevos grounded o in para ustedes faith, que basics of, quieren fundamental basics of Christian faith, that we are entender going to be las bases de la fe beginning a cristiana. discipleship training Vamos course. a It's empezar starting, una next clase Tuesday, not this week, but the de following, discipulado October 5th, el at 5 6 de p.m. octubre here at the church, a las 6 de la tarde, for 12 weeks. y va a ser un curso que va a durar 12 semanas y está abierto para todo mundo, pero la invitación especial es para aquellos que son nuevos en su fe y quieren entender mejor las bases de la fe cristiana. Entonces, hay una mesa de información en el pasillo para los que deseen más información al respecto. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por el gozo que has puesto en nuestro corazón. Gracias porque somos hijos, miembros de la familia de Dios. Señor, llénanos de gozo mientras proclamamos las verdades de quién eres y la grandeza de tu nombre y todo lo que tú eres para nosotros. Señor, tú eres bueno y te amamos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que mientras hablo, la unción de tu Espíritu me capacite. Y te pido, Señor, que hables a través de tu iglesia, Señor. Habla a través de tu palabra para darnos entendimiento de cuál es el llamado y de cómo tú quieres que vivamos dependiendo de ti. Señor, abre nuestros corazones. Y Señor, llévate el miedo en esta mañana. Señor, llévate ese miedo de la incertidumbre en la que hemos estado viviendo, Señor, que podamos fijar nuestros ojos solamente en ti. Que lo que hagas en esta mañana salga de aquí para bendición de aquellos que te necesitan. Señor, aquí estamos. Úsanos, envíanos, llénanos y sé glorificado a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el Salmo 23. Estábamos en nuestro estudio de Zacarías y yo sentí que Dios quería en esta semana que habláramos de algo diferente y por eso es que hoy vamos a hacer una pausa. Y déjenme decirles que quiero hablarles de este salmo porque el Señor ha estado ministrando a mi corazón a través de este salmo
Y yo sé que muchos de ustedes están enfrentando las mismas preocupaciones que yo. Hace unos 3 meses más o menos que nuestro gobierno prometió que ya no iban a imponer más restricciones y que no iba a haber un pasaporte de vacunas ni nada de eso. Sin embargo, todo se evaporó la semana pasada cuando regresaron todas estas restricciones. Y tal vez nuestro gobernador tenía las mejores intenciones, pero él no está en control. Él no puede mandar ni a uno en nuestra provincia. Por eso es que de repente muchos de nosotros estamos en crisis de tal vez perder nuestros empleos, tal vez de cuidados médicos. Y muchos de nosotros nos hemos convertido en ciudadanos de segunda clase porque ahora estamos siendo discriminados porque tenemos unas convicciones diferentes. Yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el cual yo haya hablado con tantas personas que se sienten tan desesperadas como en las últimas 2 semanas. ¿Qué pasa cuando tú ves que las cosas en las que habías confiado empiezan a colapsar y no sabes qué hacer? ¿Qué haces cuando estas situaciones en la vida no las entiendes y no tienes respuesta para lo que no entiendes? Nosotros tendemos a buscar en nuestros aparatos electrónicos y buscar qué es lo que está sucediendo y qué vamos a hacer ahora y esto y aquello, pero déjenme decirles, nosotros no debemos fijar nuestros ojos en esas cosas que son inciertas. Debemos de confiar en lo que sabemos, en lo que es seguro. Nuestros pies deben de estar firmes en suelo firme, en algo que no podrá ser removido jamás. Probablemente el Salmo 23 es el salmo al que más acudo cuando me siento amenazado. Yo me puedo acordar, tal vez cuando era muy pequeño, cuando regresaba a mi casa después de las prácticas de hockey, con esa bolsota de equipo, y a veces tomaba un atajo a través de un campo baldío y yo me imaginaba que tal vez habían muchas cosas atemorizantes en la oscuridad de este campo vacío. Y mientras yo iba caminando bien más rápido cada vez, o tal vez corriendo y tropezando, tengo estos recuerdos de que yo recitaba estos versos: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y siempre el miedo se calmaba, porque entonces yo empezaba a enfocarme en la verdad de que nunca estoy solo, el pastor siempre está conmigo. Entonces, el Salmo 23 empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Es algo muy personal. No es un pastor. Es un pastor que nos conoce.
Tenemos que reconocer que el Only those Señor who are his sheep no es can el pastor de todos, their shepherd. solo es el How do pastor you de get sus to propias belong to the ovejas. Lord? How do you ¿Cómo es have the que privilege of tú calling tienes el God your privilegio shepherd? de llamar al Señor tu Well, pastor? Psalm 23 Bueno, el is, Salmo 23 in a context, it's actually in that there's a trilogy of Psalms, es 22, 23, and 24. es parte de una trilogía 22 de looks back to salmos. the cross. El 24 Salmo looks to the 23, King ascending 20 to the throne. 22, 23 y 24. El 22 habla de antes de la cruz, el Salmo 24 después de la cruz, pero este salmo habla de lo que sucede entre estos dos pasajes. El Salmo 22 habla de estas palabras que habló el Señor Jesucristo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Salmo describe las agonías de la cruz en el Salmo 22, versos 6 al 21. Por ejemplo, el Salmo 16 dice: ellos perforaron mis manos y mis pies. El verso 18 dice: dividieron mi ropa entre ellos y sobre ella echaron suertes. El Señor Jesús primero vino como una oveja al matadero y murió por nosotros para comprarnos con su propia vida, pero no nos va a forzar a aceptarlo. Nosotros tenemos que aceptarlo de nuestra propia voluntad. Él nos invita a convertirnos en una de sus ovejas y empezarle a seguir. En esta invitación la vemos en Marcos 8:34. Si alguien desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Si tú eres un seguidor de Jesús, entonces este Salmo 23 es para ti. Pero si no eres un seguidor de Jesucristo, este salmo es precisamente lo que te estás perdiendo. Y yo oro para que si alguno de ustedes no ha conocido lo que es ser oveja del Señor, pongan su confianza en Él y sigan al buen pastor. Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es un término que describe que no vamos a tener necesidad de nada, porque el Señor es nuestro pastor. Nosotros no vamos a necesitar nada, sin importar cuán difícil sea nuestra situación. Esta es una garantía. El Señor no nos va a dejar que andemos en necesidad de nada. El Señor va a suplir todo lo que necesitemos. El pastor, por naturaleza, está comprometido a satisfacer las necesidades de sus ovejas. Aún que alguien quiera quitarte tu trabajo o tu casa o no puedas comprar comida, el Señor está comprometido contigo para satisfacer todas tus necesidades. El Señor no necesita tu casa para que tengas un lugar donde vivir, no necesita nada para suplirte. El Señor va a suplir todo lo que necesitas. En Mateo 6, 31 al 33 dice lo siguiente. Jesús dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y podemos seguir y seguir con preguntas de cosas que nos preocupan. Pero Jesús dice: no se preocupen por eso. Los paganos andan tras todas estas cosas. Y me encanta lo que dice a continuación. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él sabe lo que necesitas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Por lo tanto,
Podemos ver aquí que las ovejas no se proveen a sí mismas de lo que necesitan, sino que el pastor les provee. El Señor ha prometido darnos lo que necesitamos. Tenemos que confiar en Él. Él no nos va a fallar porque Él no cambia de opinión. Salmo 23, verso 2. Él me hace descansar en pastos verdes y me guía en aguas tranquilas, es lo que está diciendo el verso 2. Las ovejas, si están tranquilas y si están bien alimentadas, entonces se echan ahí en los pastos. Es como nosotros cuando no tenemos paz, no podemos descansar. Es difícil sentarte tranquilamente a descansar cuando estás preocupado por cosas. Y lo que nos está ilustrando este versículo es que las ovejas no andan por aquí, por allá buscando qué comer. Hay un dicho popular muy común que dice que el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Y esto describe nuestro descontento. Nosotros estamos de este lado de la cerca y pensamos, no, estos pastos no me satisfacen, están medio secos, mejor quiero ir del otro lado de la cerca para ver si hay algo mejor de aquel lado. Pero déjenme decirles algo, cuando el Señor es nuestro pastor, Él cambia nuestro corazón y Él nos hace estar contentos con lo que tenemos, porque Él nos satisface con lo que ha provisto. Y el Señor quiere trabajar en nuestro corazón para que nosotros confiemos en que lo que Él está proveyendo es lo mejor para nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 11, 12 y 13 dicen lo siguiente. Aquí Pablo está hablando. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo descubrió que Jesús más nada es todo lo que necesito, porque Él me puede suplir y satisfacer en todo. Si alguien quiere quitarnos nuestro trabajo o nuestras libertades o cualquier cosa que nos quieran quitar, nosotros debemos de aprender a que Jesús es todo lo que necesitamos. Salmo 73, verso 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti, Dios? Dice, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Todo puede fallar, pero Dios no fallará. Les he platicado a muchos de ustedes algo que me hablaron antes de irme a las Filipinas. Alguien me dijo, me dio una palabra del Señor que decía: el Señor te va a llevar a las Filipinas y va a quitarte todo aquello en lo que confías para que tú te aferres solamente al Señor. Y ¿saben qué? Esto sucedió tal cual. Y he encontrado que con las cosas que están sucediendo en el mundo, a veces tenemos miedo y pensamos, ¿qué vamos a hacer?
Cuando todo lo demás nos es quitado, descubrimos que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos por favor allá, porque esto describe el plan de Dios para nuestras vidas. 1 Timothy chapter 6. beginning in verse Primera de 6. Timoteo 6, 6. He's working through Él está things obrando that are crumbling all around us. He's working through this a través de todas las cosas que se están desmoronando a nuestro alrededor his plan. para cumplir Godliness este plan. with contentment is great gain. Es For we cierto, brought nothing into this world, and it dice, is certain es cierto que we con la can carry verdadera religión se nothing out. obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, You know that? porque nada trajimos a este mundo y nada podemos You llevarnos. gotta start getting rid of some stuff. Si ustedes se van a mover de casa, por ejemplo, se van a cambiar de casa, empiezan a deshacerse de cosas que no necesitan. Nosotros vamos a tener un viaje. Nosotros no hemos traído nada a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Los que no están contentos con tener solamente a Dios, sino que quieren tener otras seguridades aparte de Dios, eso es algo que nos va a guiar a la tentación, es lo que dice aquí este libro, y nos vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Eso es lo que dice la palabra. Estas cosas nos van a destruir. Y eso es lo que Dios quiere quitarnos. Salmo 23, verso 3. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando nuestra alma está adolorida por una pérdida, por ejemplo, nuestro pastor nos revive, nos da fortaleza, nos provee todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él hace todo. Mientras estudiamos este Salmo 23, quiero que vean que todo lo que la oveja necesita, el pastor se lo da. El pastor está con la oveja desde el principio hasta el final. Siempre está ahí el pastor. Él no nos deja para que nosotros solucionemos nuestros propios problemas. Él nos ministra, Él nos restaura. Cuando estamos débiles nos levanta. Las ovejas no saben a dónde van, pero el pastor sí lo sabe y Él las guía y Él las dirige. Y solamente las dirige por lugares seguros, por lugares que Él sabe que son buenos, por el bien de su reputación, por ese nombre que quiere hacerse conocer entre los gentiles. El Señor abre estas puertas para nosotros. El Señor tiene lugares por donde nos hace pasar y nosotros tal vez quisiéramos solamente andar por lugares tranquilos y placenteros, fáciles, lugares donde nosotros podamos estar felices y no haya problemas, porque así somos, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos guía por caminos que son justos, que no siempre son placenteros, pero son por amor de su nombre. ¿Qué significa esto? Por el bien de su reputación, por el bien de su gloria, para que su nombre sea conocido y respetado entre las naciones. El Señor a veces va a elegir caminos que no son placenteros, pero que van a hacer que su nombre
sea glorificado al final. Y estos pasajes van a hacernos estar contentos con el Señor y el Señor se va a glorificar en nosotros. Many people around us, talking about in our city of Calgary, En nuestra ciudad de Calgary, mucha gente en nuestros vecindarios, we have people around us that we've rubbed shoulders with en for nuestros years trabajos. Conocemos don't gente yet know about que our awesome Good Shepherd. no sabe o no ha conocido del buen pastor que nosotros tenemos. Many of them, and they Para are muchos de estas desperately struggling personas, to try to make their lives sus work. vidas son un But as desastre far as they y can see, we don't have anything fundamentally different from what they Y ellos have. no pueden They don't entender see que any nosotros difference. tenemos algo muy diferente de lo que ellos tienen. Ellos no ven la diferencia. Why would they turn to you or look to you for direction? Entonces, advice? ¿como para qué van a preguntarte This is one of the main ¿Qué- reasons the Lord has us qué camino deben de tomar? sin-cursed earth for His name's sake. Nosotros estamos aquí en esta tierra para que los demás conozcan el Señor y clamen a Él y sean salvos. Muchas veces el Señor nos va a llevar por lugares donde nos va a quitar todo aquello en lo que el mundo confía y el Señor va a dejar que nosotros resplandezcamos con la palabra del Señor y vamos a tener paz y vamos a tener contentamiento y ellos van a ver que aquellas cosas que ellos anhelan no satisfacen y van a ver que nosotros no tenemos esas cosas que ellos piensan que son esenciales y sin embargo van a ver nuestro gozo porque tenemos al Señor y por amor también a ellos, el Señor nos va a llevar por estos lugares y ellos pueden ver, tú tienes algo diferente que yo no tengo. Yo tengo todas estas cosas, pero no están funcionando para mí. El Señor nos va a llevar por estos lugares para que podamos ver que Jesús es el camino a la vida. La pregunta es, ¿seguiremos a Cristo a través de estos lugares o correremos en dirección opuesta? Si dejamos que el Señor nos quite todo eso en lo que confiábamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que esas cosas no eran esenciales. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Qué bonito es estar en ese campo, en ese pasto verde, en esas aguas calmadas. Eso es hermoso y deseamos estar ahí, pero ¿qué les parece el valle de sombra de muerte? Nadie quiere caminar por estas situaciones difíciles, así como las que estamos enfrentando en nuestro mundo hoy en día, pero el Señor nos está llevando allí y como Él nos está conduciendo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener pánico, no me voy a paralizar de miedo, sino que calmadamente voy a seguir caminando, siguiendo al pastor a donde Él me lleve. A pesar de que vaya a través de este valle miserable, dice, a pesar de que ande en este valle, no es un valle de muerte, dice, es un valle de sombra de muerte. El Señor nos lleva allí y solamente la sombra permanece. Nadie tiene miedo. Nadie debe de tener miedo de las sombras, porque una sombra no te puede hacer daño. La sombra de un lobo no te puede morder. La sombra de una espada no te puede matar. La sombra de la muerte tampoco nos puede destruir. Cuando nosotros seguimos a Cristo,
Solamente vemos la sombra, porque Cristo ya acabó con aquello que proyecta la sombra. Él conquistó los poderes del infierno en la cruz y los destruyó. Lo único que queda de eso es la sombra. Por eso es que nosotros no tenemos que temer. El Señor está con nosotros. Jesús el pastor está conmigo. Y si Él está conmigo, aunque otras cosas estén proyectando sus sombras que tratan de intimidarme, no voy a tener miedo porque el Señor está conmigo. Señor, tú estás conmigo y tú vas a tener cuidado de mí, y lo único que veo es una sombra que no me puede tocar. Por eso no voy a tener miedo, porque tú estás conmigo, Señor. Salmo 91. Este es otro salmo de los favoritos, en el cual muchos de ustedes encuentran consuelo. Salmo 91, verso 7. ¿Qué tan seguro estás tú? Esta es una descripción de un campo de batalla. Hay combate alrededor tuyo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el pastor está protegiéndote. El pastor está librándote de todo y solamente ves sombras. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Hermanos y hermanas, para los hijos de Dios, esas cosas de las que tememos solamente están en nuestra imaginación. Nosotros no tenemos que temer de nada de esto. Es como cuando lo que les platico, que yo iba corriendo en este campo baldío. No tenía yo que estar sufriendo la agonía de la muerte 1000 veces en mi mente, porque no había nada de que temer. Tú no necesitas temer, estás preocupado y estás sufriendo la agonía sin necesidad de algo que no va a suceder, porque el Señor Jesús ya venció todo esto ante la muerte. Vencida es la muerte en victoria, absorbida es la muerte en victoria, la victoria de Cristo en la cruz. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos da la victoria a través del Señor Jesucristo. Verso 23, verso 5 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vemos nuestros enemigos, hay hostilidad. Y la respuesta de nuestra carne es que a veces queremos huir, queremos mudarnos a una isla desierta, al lugar más lejano, o tal vez empezamos a pensar en guardar comida y cuidarnos y huir, y etcétera. Pero el enemigo está tratando de destruirnos y de devorarnos. Fíjense esta ilustración del campo de batalla. El Señor, estamos en medio de una batalla,
Pero en medio de esta batalla, el Señor está preparando la mesa. Está poniendo el mejor mantel de lino en la mesa, sacando la vajilla fina. Él está tranquilamente. Imagínense una ocasión especial como Acción de Gracias o Navidad. ¿Cómo preparas la mesa para estas ocasiones especiales? ¿Qué preparas de comer? Y luego estás sentado con tu familia tranquilamente, gozando, disfrutando este banquete. Bueno, imagínense esta escena, pero alrededor nuestro está una batalla. El enemigo nos está rodeando y nosotros disfrutando con el Señor. En tiempos de oposición no es tiempo de huir, no es tiempo de correr ni de huir del enemigo. No debemos de evitar reunirnos con el Señor en esta mesa de banquete. El Señor quiere que nosotros nos reunamos en la mesa del Señor, aunque los lobos estén aullando a nuestra puerta. Tenemos que saber que el estar todos juntos nos va a nutrir. La siguiente frase dice, unges mi cabeza con aceite. Cuando una oveja está herida, el pastor le ponía aceite para acelerar el proceso de salud. ¿Qué pasaría si los médicos ya no te quieren atender porque no tienes el pasaporte de vacunación? Bueno, déjenme decirles que el Señor es mejor médico que el mejor especialista en este mundo. Santiago capítulo 5, verso 14. Versos 14, 15 y 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los doctores. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese es lo que el pastor prescribe, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El último verso del verso 5 dice, mi copa está rebosando. Esto significa la capacidad que tenemos de estar satisfechos en la vida, sin mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Les hablo a ustedes sobre todo, jóvenes. Ustedes no tienen que estar desanimados porque se les está robando estas experiencias. Gracias a Dios, a causa de que tenemos al Señor, tenemos una copa no media llena, como dirían los optimistas, sino rebosando, aún en presencia de nuestros enemigos. Juan 10:10 de la Biblia amplificada empieza hablando del ladrón, aquel que está tratando de quitarte lo que tienes en la vida. El ladrón vino solo para robar, para matar y para destruir. Ahora, en este contexto, en este ambiente, el Señor declara que Él vino a dar vida y para darla en abundancia, una vida abundante que sobrepasa, que se derrama. El Señor viene en este contexto, a pesar de que está el enemigo acechando, Él viene a darnos esta vida de abundancia.
La única cosa que el enemigo puede robar del Hijo de Dios son las cosas que nos limitan a correr bien la buena carrera. Son esas cosas que se ponen entre nosotros y Dios y que realmente no nos pueden satisfacer. Salmo 23, verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto se puede interpretar como solo bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como dos fieles compañeros que te siguen a donde quiera que vas, el bien y la misericordia. El bien suple toda nuestra necesidad y la misericordia limpia nuestros pecados. El Señor es bueno todo el tiempo para aquellos que claman a su nombre. El Señor tiene un plan para nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que conforme a su plan han sido llamados. Y de acuerdo al último versículo en el Salmo 23 dice que en la casa de Jehová moraré para siempre. Esto es temporal comparado a lo que viene y está lleno de la misericordia de Dios. Esto habla de la certeza, de la esperanza que tenemos de la vida eterna después de este mundo. Esto no es nuestro hogar. La casa del Padre es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí en territorio enemigo de una forma temporal, pero el Señor viene pronto a llevarnos a casa. Pero no estamos aquí solos. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Pero el Señor nos está dirigiendo, nos está guiando. Y Él es el que nos está cuidando de los lobos. El Señor siempre está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos como nuestro pastor. Hermanos y hermanas, esto es una verdad del Antiguo Testamento que David escribió. Nosotros tenemos algo todavía mejor del Nuevo Testamento. El Señor no solo está con nosotros, sino que está en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Su Espíritu vive dentro de nosotros. Somos el hogar, somos la casa de Dios. Dios vive dentro de nosotros. Por eso, mientras estemos en esta tierra, todavía estamos en casa porque tenemos a Dios y a cualquier lado que vayamos, el Señor está con nosotros. Es como cuando vamos acampando en un remolque, ¿no? O en un tráiler de esos. Es como si vas con la casa a cualquier lado donde vas a acampar. Si todas las cosas de nuestra vida nos fueran arrebatadas, ¿a dónde vas a voltear? Cuando enfrentas cosas en la vida que no puedes contestar y de las que tienes miedo, no te enfoques en los problemas y en la incertidumbre de lo que va a suceder. Fija tus ojos en lo que sí sabes, en aquel que nunca te va a fallar y aférrate a Él. No te sientas abrumado por las cosas que no conoces, sino que pon tus pies firmes en aquello que nunca podrá ser removido. Sigue a tu pastor y aférrate a Él. Aférrate a que el Señor es tu pastor y nunca te va a faltar nada. Gracias a Dios. Y quiero traer esa seguridad a tu corazón. A pesar de que haya cosas alrededor tuyo, si tú te aferras al pastor, Él va a cuidarte aún
cuando andes en valle de sombra. ¿Conoces al pastor? You can know him. Él es tu pastor, By putting your porque si no lo conoces, tú He puedes did it all. clamar a He's done Él. everything that needs to be done. Él ha pagado todo lo que se necesitaba pagar para tu salvación. Take me, receive me. Si tú clamas a Él y dices, Señor, Heavenly Father, recíbeme, Él lo hará. we are blessed. We are blessed. And Lord, we confess Padre Celestial, hemos sido we have, bendecidos. to a large measure, fallen in love with the blessings, material blessings that Señor, you have lavished upon us. somos culpables de, en gran manera, estar enamorados Lost de focus of you, the one who has given it las all. bendiciones y no de ti, el Lord, que da, forgive us. el dador de las bendiciones. Señor, perdónanos. Lord, for your work on the cross. Gracias, Señor, por tu obra en la Thank you cruz. for sending Jesus. Gracias por Thank enviar a you for what Jesús. you did for us. Gracias, Señor, Thank you por for todo what lo you que has continue hecho to do for us day by day. cada Lord, día. thank you that we have a purpose here. We have a mission here. Gracias, Señor, porque tenemos It's aquí tough, una misión, It's difficult, it's dirty. una misión But Lord, difícil, everything that we need comes from you. Christ in pero us. sabemos And que Lord, todo we lo que thank you that necesitamos you've given us this viene purpose. de ti, And we Señor. thank you that this is Tú temporary. We proveerás. thank you that one day Te damos we have a gracias, home Señor, que awaiting un us día in perfection. tendremos We thank este you that we hogar will share in your glory preparado para for all nosotros y eternity. estaremos Thank contigo you, there's en nothing tu man gloria can do to rob por us toda of la that, eternidad. to rob us of you. Gracias, Señor, Lord, porque thank you nada nos puede robar That as long as we have our eyes o on apartar you, de ti. he can't rob us of our experience of your goodness and your blessings either. I pray for this church and ask that you would Señor, oro por esta build us up, iglesia y that te you would ruego, encourage Señor, us, que that tú you would nos strengthen us in the power of your Holy Spirit, and that you fortalezcas would en el send us poder out with de good tu news. Espíritu That's Santo, why we're here, Lord. porque That's para why eso we're here, estamos aquí en for esta your tierra, name's sake, Señor, por for your glory. tu gloria, Señor, That para tu gloria. pursuit, we find fullness of joy and pleasures forevermore. Y en tu Lord, presencia We just hay ask plenitud de for vida, you to Señor. accomplish your purpose and your will in our lives today. In Señor, Jesus' name I te pray. pido, Señor, que tú hagas todo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Thank you. Jesús. Just gonna come Amén. at this time and just lead us in a